Bien, voy a tratar de contarles de una forma relativamente equilibrada la parte más bien matemática computacional y el tema de fondo que es de ciencias de la Tierra. O sea, siempre se dice que el uso del suelo o cambios de uso del suelo tiene efectos sobre diversos aspectos ambientales, etc. Bien, entonces voy a hablar muy brevemente, pero de algunos aspectos meteorológicos, climatológicos, que a qué se refiere esto de local, y algunos aspectos de la modelación de mesoscala, y después el planteamiento del problema matemático computacional y la solución, y después algunos resultados de la modelación y algunas conclusiones. Bien, básicamente me voy a referir entonces a dos tipos de cambio de uso del suelo. El primero es este del embalse plano y el otro es el que tiene que ver con los cultivos agrícolas. La parte de modelación está aquí todavía no hemos hecho mayor trabajo de modelación. Bien, ustedes conocen nuestra región. Esto se supone que es la cuenca del Elqui, que tiene la característica que, si ustedes se fijan los kilómetros aquí abajo, el ancho en esta parte en que estamos es de menos de 200 kilómetros, en que tenemos alturas de más o menos 6.000 metros, o sea, toman por lo menos 5.500 metros sobre el nivel del mar hasta cero, y al frente el gran océano Pacífico, que es un elemento muy importante. Los determinantes del clima a escala local. O sea, de frente hay que saber que el clima no es lo mismo que la idea del concepto de tiempo meteorológico. Muchas veces la gente lo confunde. El concepto de clima siempre incluye o exige hablar de promedios, un promedio de un cierto periodo de tiempo. El clima local se refiere a lo que en este caso va a suceder en un cierto sector de la cuenca del Elqui. ¿Y quiénes son los actores desde el punto de vista de la geofísica que tienen que ver ahí, que son muy importantes? La más importante de todas, fuera del factor geográfico, o sea, que esté aquí y no en Punta Arenas, o sea, a 50 grados sur o a, 40 grados norte, son las transformaciones de energía en la superficie del suelo producidas por, la energía solar. O sea, la energía solar es el motorcito que echa a andar toda la meteorología. Y evidentemente va a influir mucho el uso y tipo del suelo, entre otras cosas, no solamente por la humedad del suelo, sino que también lo que tiene que ver con la radiación incidente y reflejada, y etcétera, un poco más. Entonces, en ese sentido, o sea, la importancia que tiene esto en nuestra región es desde el punto de vista de la modelación, porque todas estas cosas hay que ingresarlas como parámetros en la modelación. Es una región que no es muy homogénea, que digamos. Tenemos, voy a hablar primero brevemente, muy brevemente, balance de energía en el suelo. Entonces, la ecuación es esa, donde tenemos que el flujo de radiación neta es entonces la suma de todos estos otros, y esto va cambiando. Si estoy de día, sucede, o sea, los flujos tienen esta dirección, la entrada, la radiación neta entrada hacia el suelo, esta otra en dirección de arriba hacia abajo y estas otras al revés. Y en la noche la cosa cambia su sentido. O sea, desde el punto de vista de modelación hay que tener en cuenta también esto, porque el modelo se supone que tiene que, en el caso que nos interesa, va a tratar de reflejar un día tipo de verano, un día tipo de invierno, de 24 horas. Y por lo tanto, nuestra región, como decía, tiene efectos bien distintos. Tenemos que incluir siempre una porción de océano en la modelación, en el área de modelación, y que evidentemente entonces pensamos en las componentes del balance de energía van a ser muy distintos aquí que acá,
por ejemplo, esto es una zona cercana a Pisco Elqui o camino a Pisco Elqui, en que aquí abajo tenemos un uso del suelo muy distinto a lo que hay acá, desde el punto de vista de lo que pasa con la radiación y con la humedad. Y más arriba en la alta cordillera también es totalmente distinto. Estos suelos son mayoritariamente piedrecitas, rocas, etc. Y bueno, en el sector del Valle del Embalse Puclaro, esta debe ser una imagen, yo creo que satelital, da la impresión de que fueran puros cerritos pelados. Si uno mira con más detención ve que aquí hay algo. Esta es la cortina, esta tiene como 800 metros de ancho, es la parte de hecho más angosta del Valle del Elqui. Por eso lo hicieron ahí, entre otras cosas. Pero si queremos ver qué es lo que es o cuál es la vegetación más típica, aquí tenemos una imagen tomada desde un botecito en que iban los técnicos para medir la temperatura superficial del agua, y vemos que así era ahí, o sea, como esto. Esta es la vegetación autóctona, y abajo en el fondo, donde ahora está el agua, habían piedras, ¿ya? Fundamentalmente piedras peladas y un chorrillito del río Elqui. Entonces hay un gran cambio en el uso del suelo. Y aquí una vista ya un poco más extendida, me gusta mostrarla porque la encuentro muy bonita, mucho que compuso el panorama. Y brevemente las características. Este es un embalse pequeño, la superficie que abarca, que es la que importa desde el punto de vista de su efecto sobre la meteorología, son apenas 760 hectáreas, 7 kilómetros de largo, más o menos 1 a 2 kilómetros de ancho, más o menos. Y la capacidad de 200 millones de metros cúbicos, eso es mucho menos que el embalse Paloma, un poquito más que el embalse de la Laguna, o un buen poco más en realidad. La Laguna es mucho más chico todavía. Bueno, ese comenzó a construir en marzo del 96 y el primer cierre de compuerta fue en octubre del 99, y nosotros comenzamos con nuestros proyectos, mediciones y etcétera por ahí por noviembre del 99. Eso tiene importancia con respecto a la información que podíamos tener, y de forma absolutamente independiente. No tenemos interés en otro tipo de cosas. Y la primera cuota máxima, o sea, cuando se llenó por primera vez el embalse, fue en noviembre de 2002. Sorpresivamente, porque se pensó que iba a demorarse mucho más, pero ese fue un año del niño, ¿ya? Entonces, eso fue positivo desde el punto de vista del agua. Bien, entonces viene la pregunta. Esta pregunta, o sea, ¿en qué medida el embalse Puclaro perturba el balance de energía y cambia los parámetros climáticos en el Valle del Elqui? Y la pregunta surgió, nosotros estábamos trabajando en otro tipo de cosas relacionadas con vientos, etcétera, y sentíamos entonces ya el clamor popular, por decirlo así, por lo que iba a pasar con el embalse. Había mucha discusión, no había todavía los movimientos ciudadanos como en la actualidad. Yo creo que en la actualidad se había armado las patas de pollo ahí, pero sí hubo apoyo de artistas, de periodistas, etcétera, a la gente de la zona que tenía mucho temor de lo que iba a pasar ahí, y que además sabían que tenían que irse de su pueblo para poder llenar y trabajar con este embalse. Y nunca hubo una respuesta en realidad. Por otro lado, digamos, una vez que ya estuvo listo, o sea, lleno el embalse, hubo gente que aseguraba que todo lo que es malo que sucedía en el Valle del Elqui le echaban la culpa al embalse Puclaro. O sea, si los duraznos no daban, era el embalse Puclaro. Pisco Elqui está muy lejos, tenía problemas con la producción, era el embalse Puclaro. Aquí tuvimos un octubre con muchos días nublados, y llegaban los reporteros a preguntar o a que dijéramos si era verdad que eso era el efecto del embalse Puclaro sobre La Serena, sobre la nubosidad de La Serena. O sea, realmente impresionante los rollos que se pasaba a la gente. La cosa es que la pregunta entonces era si debe haber algo, obvio, tiene que haber, en base a lo que habíamos visto antes, los componentes de balance de energía, tiene que haber un cambio, pero ¿qué extensión espacial abarca? Y la gran pregunta es ¿cómo podemos abordar el problema? Porque nosotros
no teníamos en nuestras estaciones, las instalamos a fines del 99, al mismo tiempo que ya se cerraron las compuertas. Y bien, la base de datos que teníamos entonces, o que comenzamos a tener de muy pocos años, partió en noviembre y por lo tanto no podía servir para estudiar el problema en el sentido de comparar de lo que había antes con lo que hubo después, una vez que la cuestión ya estuvo llena. Bien, y pensamos que la herramienta adecuada era una modelación atmosférica de mesoscala. Y el que nos pareció adecuado es el modelo atmosférico de mesoscala CAM, desarrollado en la Universidad de Karlsruhe. Y aquí me van a permitir para contarles algo más sobre el CAM. Vamos a mirar esto. Eso es la descripción del CAM. Es un modelo de bases físicas que por lo tanto se basa en las ecuaciones de la dinámica, de la velocidad, o sea, de las componentes del vector viento, de la temperatura potencial, de la humedad, y contiene una condición de filtrado para evitar las ondas acústicas que no son de interés desde el punto de vista meteorológico. Y ahí está la descripción de cada una de las componentes, pero la que nos va a interesar aquí fundamentalmente es la presión. La presión se divide en una parte hidrostática y una parte dinámica, que es que debe satisfacer la condición de filtrado, y por lo tanto la presión dinámica obedece a una ecuación de tipo de Poisson. Ahí aparece la ecuación del tipo de Poisson, y si ustedes se fijan, dice ahí que en este A están incluidos todos los términos de la ecuación anterior, que esta es la ecuación 10, que no están directamente relacionados con la presión dinámica. El CP y la ecuación de Poisson, CP y el T sub B son variables. ¿Cómo? ¿Van variando? No, estos no. Son constantes. O sea, el C sub B está por aquí. El C sub B es el calor específico del aire, y no depende, o sea, el θ sub B es la temperatura potencial virtual. Entonces, lo tenemos ahí, y nos vamos aquí de vuelta a lo que nos entrega el modelo y por qué nos interesaba. Entonces, me equivoqué, los campos tridimensionales del viento, la temperatura, la presión y la humedad. Obviamente que esto hay que pensar, ¿por qué se llama mesoscala? Porque nosotros vamos a trabajar con una porción de atmósfera sobre una cierta región. La porción de atmósfera, o sea, yo artificialmente debo imaginarme que estoy tomando sobre nuestra región, se supone que por aquí está La Serena, pongo un cubo que lo voy a subdividir, y esto podría llevar a todo esto un poco a un pensamiento erróneo. Se ven como homogéneamente distribuidas hacia arriba las capas, pero en la realidad no es así, ¿ya? Eso lo voy a ver un poquito más adelante, porque cerca del suelo son más delgadas las capas, o más seguidas, digamos así, más finas que hacia arriba, porque cerca del suelo pasan más cosas y hay que afinar entonces la grilla. Bien, las condiciones desde el punto de vista geofísico son, salvo la que tiene que ver con el suelo, ya dije, todas artificiales. Estas son condiciones que ponen los geofísicos en base a su experiencia o sabiduría o qué sé yo qué, y en el borde de abajo se acopla un modelito muy sencillo de suelo que nos, digamos, entrega la interacción entre los flujos que provienen del suelo y la atmósfera. Después, en un modelo un poco más simplificado, nosotros simplemente vamos a hablar de condiciones de borde de Dirichlet y de Neumann. Para poder trabajarlo, porque obviamente que es un modelo no lineal,
y complicado, hay que trabajarlo discretizando y trabajar con el computador. Entonces se aplica una grilla, o sea, que son todas las celditas que mostraba recién, que en este caso es de este tipo, que simplemente significa que la Aricaba A calcula todo lo que tiene que calcular en el centro de cada celdita. Y las discretizaciones de tiempo son el Euler explícito, que a mucha gente le llama la atención porque uno sabe que el Euler no es tan súper exacto o tan adecuado, pero fundamentalmente se usa, digamos, lo que está detrás es los pasos fraccionales o método de splitting, que para cada paso del tiempo calcula de forma secuencial las otras componentes, por ejemplo la sección, la difusión turbulenta, etc. Y la discretización espacial contiene entonces las diferencias centradas para la difusión y un método especial para la advección. El movimiento de las masas de aire obedece básicamente a tres grandes conceptos. La advección, que es de izquierda, o sea, horizontal, el movimiento horizontal de la masa de aire, la difusión y el revoltijo, y la convección, que son las masas de aire desde abajo hacia arriba, que en este caso, como trabajamos fundamentalmente en la parte central de la cuenca, ese movimiento se da muy poco, casi no se da, son dominantes los otros dos. Bien, y aquí estaría entonces, ahora ya, estos son imágenes digitalizadas, de la parte digitalizada de que vamos a ingresar al computador, el área de integración del modelo, ¿no? Y vemos ahí que aquí está como tridimensional, ahí está el embolse claro, ahí lo vemos ahí arriba, se ve que es bien chiquitito en realidad. Vemos aquí abajo los kilómetros, 180, y arriba 110 o algo por el estilo, y por las dimensiones angostas y especiales de topografía compleja había que trabajar con pasos muy chicos. O sea, lo ideal era tener pasos de 100 metros por 100 metros en la forma horizontal de la grilla. Eso sí, habría significado para una dimensión como esta, y hay que tomar toda esta dimensión por la influencia del océano, no la podemos dejar afuera, y la influencia de la cordillera, que no se podía dejar afuera. Habría sido una cantidad monstruosa de puntos de grilla. Entonces, por eso se usa la que se hace habitualmente en geofísica, lo que se llama una técnica de nesting o de anidamiento. Entonces, trabajamos aquí afuera en la región grande exterior con pasos de discretización espacial de 800 metros, la región que le sigue 400 metros, la que le sigue 200, y la interior, que es la que nos interesa, de 100 metros. Entonces, esto suena muy bonito, pero digamos, es obviamente lo más económico que se puede hacer. Sin embargo, hay una buena complejitud desde el punto de vista computacional para entregar los datos de esta región en este borde a la siguiente, de esta región en este borde a la siguiente, y así sucesivamente. Eso es una cosa que no es fácil, fue complicada, y gracias a que tuvimos la colaboración de gente experta en la parte computacional, eso se logró hacer muy bien. O sea, hay varios problemas que son importantes ahí desde el punto de vista computacional, que digamos, voy a referirme un poquito más adelante a ello, pero no es trivial trabajar con este tipo de cosas. Esta otra cosita. Los delta z, o sea, la variación en la altura, no es homogénea, ya lo dije. O sea, abajo alcanza aproximadamente 10 metros el grosor de la celdita para toda la región, ¿no? Después llega arriba, en las últimas de arriba, a los 10 kilómetros, más o menos de 200 metros de ancho. Y como hay que acordarse que
dentro de los métodos que vamos a usar, que es el de las diferencias finitas, resulta que debe ser vale para que haya convergencia de las iteraciones para el problema que nos interesa. Tiene que haber una relación de una desigualdad que se debe cumplir entre los delta z, delta x y los delta t. Entonces el sistemita, el modelo tiene incluido un pequeño módulo que calcula el delta t para cada paso en el tiempo y cada área en particular. Eso, entre otras cosas, significó por el simple hecho de que esta topografía es tan compleja que el aparato partió con delta t de tipo 2 segundos, pero que tenía sectores en que los delta t eran de fracciones de segundo, para que se cumpliera esta relación que tenía que ver con los cerros tan empinados que tenemos aquí en nuestra región. Se demoraba como loco. Bien. Problema. Ese era el problema, ¿ya? Realmente se requería muchísimo tiempo de CPU para poder hacer el estudio. El estudio lo que pretendía era poder presentar, calcular y poder mirar un día tipo de verano, un día tipo de invierno, una vez con agua al embalse y una vez sin agua al embalse, y poder ver cuál es el efecto sobre el resto, ¿no? Entonces eso requiere muchas corridas. ¿Y qué es lo que nos pasaba para el trabajo ese que hicimos? Teníamos el acceso a computador de alto rendimiento de cálculo y un computador vectorial en el centro de cálculo del Instituto de Karlsruhe. Resulta que la cuestión se demoraba 2 semanas CPU. Y para que vean de qué aparatito estoy hablando, Eric, eso es para ti, ¿ah? Eso no es absolutamente trivial, ¿ya? O sea, tenía 16 procesadores vectoriales, cada uno con la capacidad de 100 gigaflops por PIC y 1 terabyte de memoria de algún tipo, y así todo. Entonces teníamos esos tiempos tremendo. Y ahora decir, ese es el IBR, es un instituto de computación científica que está en uno de los grandes centros de investigación en Karlsruhe, a los que les llega mucho trabajo externo y también interno. O sea, está toda la física de la partícula y cuánta cuestión, ¿no? Todos ellos, digamos, tienen que acudir a eso. Lo tuvieron parado para el resto de la gente 2 semanas en las primeras corridas para poder darnos a nosotros la posibilidad de seguir adelante con nuestro trabajo. Teníamos incluido una de las personas que trabajaba ahí, si no, yo creo que habría sido imposible, ¿eh? Y bueno, eso nos hizo pensar, ¿y qué diablos se puede hacer? Hay que hacer algo para no estar ahí como locos deteniendo todo el resto y poder salir adelante con nuestros cálculos y poder llevar a buen fin el proyecto. Bien, entonces miramos la ecuación, la sospecha era... ¿Qué hacía la mayoría del cálculo y costo computacional, la ecuación de Poisson? ¿Cómo? La ecuación de Poisson. Resolverla, esa es que se lleva la ecuación computacional. Sí, sí. No otro explícito. Claro. Digamos, hace poquito estuve leyendo un artículo, o sea, mejor dicho, un resumen de una memoria o de un trabajo de un doctorando, su trabajo de doctorado, que han hecho un estudio que el 70% del tiempo de todos los supercomputadores que existen en el mundo se dedica a resolver sistemas como lo que vamos a ver inmediatamente, porque al discretizar la ecuación de tipo Poisson, que la voy a llamar PT, con las diferencias finitas y estas condiciones de borde, o sea que se supone que de alguna manera equivalen a las condiciones que ponen los geofísicos, lo que nosotros obtenemos es un sistema algebraico lineal de grandes dimensiones, con alto cero, ¿ya? Raro se llama, matriz rala A, pero con alto cero. ¿No hay condicionada la matriz? ¿Cómo? ¿No hay condicionada la matriz? Digamos, evidentemente, entonces hay que hacer alguna cosa.
Entonces, normalmente un sistema como esto lo que se resuelve numéricamente con lo que se llama el método de gradiente conjugado o conjugado gradiente, cuando la matriz A es simétrica y positiva definida. Para un ejemplo, lo que se den cuenta de qué tipo de volados son estas cuestiones. Si el delta X, llamemos el delta X el tamaño del paso horizontal en la región de integración es 1 kilómetro, para un área de 100 por 180 kilómetros, tenemos en la parte horizontal 18.000 puntos en que tenemos que calcular en cada paso del tiempo, resolver el sistema, y esto en nuestro caso 40 capas verticales da 720.000 puntos de grillo. O sea, tenemos un sistema de 720.000 por 720.000 en cada delta t a resolver, ¿ya? Cada vez que avanzo 2 segundos tengo que resolver ese sistema. Entonces la cosa es francamente complicada, y uno rápidamente se da cuenta entonces que la mayor porción del tiempo CPU se consume por el desarrollo, o sea, por el cálculo, resolución de ese sistema. Entonces, perdona que te interrumpa, el caso de entiendo el contexto de los años, pero después vino esta grid computing como una alternativa. ¿Hay un estudio al respecto? Porque podría a lo mejor darle luces a mejorar un poco el tiempo. Bueno, eso voy a decirlo al final. Bueno, o sea, te puedo decir que no hay todavía, pero es una de las cosas que se propone que se haga, ¿ya? Bien, hay que tener un poco de cuidado. Hay gente que se entusiasma, por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, pero hagan computación paralela. O sea, también hay computadores en paralelo en ese gran centro, pero se hicieron un par de experimentos antes de que trabajáramos con lo nuestro, porque con este modelo han trabajado en otras ocasiones, y no mejoraba mayormente el tiempo de computación, porque en este tipo de problemas hay mucha información que se tiene que, si uno puede paralelizar por área, o sea, tomo una área, otra área, calculo al mismo tiempo, pero tiene que haber intercambio de información entre las áreas, porque la una influye en la otra, y en ese intercambio se pierde otra vez mucho tiempo, o sea, quedan igual. O sea, por eso no se trabajó con eso, sino que se trabajó con los computadores vectoriales. Bien, entonces vamos de vuelta a nuestro problemilla, ¿no? En la ecuación de tipo de Poisson, lo que aparece al lado izquierdo es este operador, que es con las condiciones de borde supuestas de Dirichlet y de Neumann, es un operador autoadjunto, pero resulta que para poder realmente hacer la discretización considerando y tomando en cuenta la topografía compleja, yo tengo que introducir un sistema de cambio de coordenadas para que voy siguiendo el cerrito. Si yo no le hago un cambio de coordenadas, corto el océano, ¿ya? Me quedo en lo plano. Para poder tomar en cuenta lo que pasa con los cerritos, hace mucho tiempo que tiene incluido este cambio de coordenadas, y eso hace que entonces el operador autoadjunto es perturbado y ya no es autoadjunto, y la matriz A que aparecía antes, digamos, ya no es autoadjunta, y por lo tanto habitualmente se debe trabajar ahí con lo que se llama el método biconjugado, el método gradiente biconjugado, y eso lo tenían incluido en ellos entre tanto, pero así todo el tiempo era monstruoso. Entonces, para estudiar y ver con más calma esta cuestión, dijimos, veamos lo que hacen los matemáticos, un sistema simplificado al máximo, ¿ya? En vez de nuestra ecuación de tipo Poisson completa, la que vimos recién, vamos a tomar la más elementalota de todas, ¿ya? Y con la discretización obtenemos el operador en que la simbología significa simplemente la discretización por los elementos finitos centrales, o sea, centrados, aquí lo tienen ustedes para todos los casos, y las condiciones de borde arriba Dirichlet y en todos los demás bordes Neumann, ¿no? Entonces la cosa que hasta ahí no se le había tirado mayormente esférica, pero que era algo que era interesante,
es que en general, en estos temas de atmósfera, pero también para los otros fluidos, las famosas regiones de integración son planas, son relativamente planas, y todas las celditas que la van a conformar son también en parte requete planas, son paralelepípedos más o menos, o como ustedes quieran, en que el delta Z es mucho más chico que los delta X y los delta Y. O sea, estos 10 kilómetros estaban divididos en 40 capas, ¿ya? Y en cambio aquí, en estos 100 kilómetros y los 180 kilómetros, se trabajaba entonces con los delta X que les conté yo hace un rato atrás. Bien, entonces uno ve inmediatamente en esta figurita lo elemental, que la parte que está relacionada con la parte vertical del laplaciano es fuertemente dominante sobre el resto. Y por lo tanto, si uno escribe esta ecuación de aquí arriba de forma matricial, dejando separada la parte que tiene que ver con conexiones verticales, la T más B, digamos, vendría a ser nuestra matriz A. Entonces, esta T es una matriz tridiagonal y la otra reúne los términos de todos los puntos que no son las verticales. Y para hablar o para tener una idea de lo que pasa con la rapidez de convergencia, se sabe, conocido, que el número de condición de la matriz en cuestión tiene que ser pequeño. Mientras más pequeño sea, ojalá mientras más cerca de 1 esté, más rápida es la convergencia. En el caso de estos problemas, uno sabe que el número de condición es un cociente entre el valor propio más grande de la matriz dividido por el valor propio más pequeño. Y cuando uno ve, en el caso como el que tenemos ahí, el número de condición es feazo. 2500 es un número de condición muy grande, y por lo tanto eso hace suponer ya que va a haber una convergencia muy pequeña. Entonces la idea es pensar en cómo transformar la matriz de manera de mantener una cuestión equivalente, pero de forma que el número de condición disminuya. Y por lo tanto se hace lo que se llama el precondicionamiento, y en este caso se precondicionó con la inversa de la matriz tridiagonal, que tenía que ver con los puntos verticales. Y entonces el número de condición que se obtiene, no es trivial tampoco obtenerlo dentro de toda esta cuestión, es fuertemente más pequeño que el que teníamos antes, ¿ya? Con ese precondicionamiento, entonces, aprovechando el hecho de que sabemos que las grillas son de tal manera que las celdas son planas, tenemos un número de condición mucho más pequeño que antes. Por ejemplo, en este caso, si la altura del sistema eran 10 kilómetros y el delta X era 1 kilómetro, entonces en el sistema antiguo teníamos con la versión simple, o sea, suponiendo incluso que las capas eran tan homogéneamente distribuidas, en 2500. Cuando uno agrega que las capas tienen una subdivisión no homogénea, son 330.000, o sea, es horrible, ¿no? Y en el sistema nuevo, entonces, también para el caso de la versión simple, se obtiene 160 en vez de 2500, o sea, es un número mucho más pequeño. Y con eso, entonces, efectivamente, se vio que según el tipo de computador con que se trabaje, el tiempo de CPU del modelo completo se reduce, según, de 2 a 7 veces, ¿ya? Nosotros hicimos experimentos con computadores chicos también, ¿ya? Está terrible, pero digamos, sea como sea, era interesante, y con servidores y cuánta cosa más. Pero en el vectorial esto se redujo a 1/3, o sea, en vez de 2 semanas, hablemos 15 días, tenías 5 días al aparato andando y obtenías el resultado. Obviamente que eso significa una reducción importante del tiempo. Bien. Disculpe, ¿y los resultados comparándolos? No, ok. O sea,
no hay una diferencia, no hay un error adicional, ¿no? Pues se supone que el sistema al que tú le aplicas el precondicionamiento te tiene que ser un sistema equivalente. O sea, no te produce ese problema. Hay algunos otros problemas computacionales que hay que tener en cuenta, pero no eran significativos frente a la reducción que se obtiene real, ¿no? Bien, entonces las conclusiones de esa parte son obvio que esto reduce el número de condiciones y por lo tanto reduce el tiempo de cálculo. Esto se hizo bien al inicio, o sea, realmente esto lo aplicamos directamente para el trabajo que hicimos del embalse Cuclaro hace varios años atrás, pero el paper salió bastante más tarde por diversos motivos, digamos así. Ahora, aquí en este trabajo no hay ningún teorema que me asegure cuál es el orden de convergencia para un sistema que ya no es simétrico. Sin embargo, lo que cuenta, como decía un colega fisiólogo en tiempos de conducción, el gato es el que tiene la razón. O sea, lo que nos generó es esta convergencia mucho más rápida y por lo tanto nos evitó muchos problemas. Y obviamente que esto puede ser importante para otras áreas de la geofísica en que se trabaje con dinámica de fluidos, porque insisto, el problema de los grandes tiempos de cálculo generados por estos grandes sistemas algebraicos es un problema enorme, aún considerando todo el avance en la tecnología de los computadores. Bien, algunos resultados de la modelación. Si todavía aguantan un poco, les muestro. Estamos prácticamente en la hora. Con esa herramienta ahora uno podía hacer realmente todo lo que nos interesaba, y uno lo que ve aquí, por ejemplo, para un día de verano típico, en el dominio interior, 1 de la tarde, uno observa entonces los componentes del flujo de calor del suelo. Obviamente una gran diferencia entre el sector que es el embalse, que está como en la línea de 500 y tantos metros aquí, con respecto al resto. El flujo calor latente no es ni tan impresionante, está aquí, casi no se distingue. El flujo calor sensible sí, y la radiación neta obviamente que también es muy distinta, y eso no es tan sorprendente. En la noche las cosas cambian un poco, vemos que el flujo calor del suelo hay una diferencia, pero no es tan grandota, y la radiación neta tampoco no es tan grandota. Lo que era más interesante mirar eran los campos de viento cercanos al suelo. Ahí vemos un día de verano, a las 13 horas, el gráfico, aquí está el embalse, la longitud de las flechas indica la velocidad del viento, 10 metros por segundo, unos 5 metros por segundo son más o menos 25 kilómetros, y vemos entonces aquí el vientecito más o menos, el embalse con agua, que es, bueno, normal, digamos, como lo conocemos todos cuando vamos ahí. Y entonces la gracia está en repetir la corrida, pero sacar el agua del embalse y dejar lo que antes había, ¿no? Y con eso entonces, haciendo la resta entre lo que había y lo que tenemos ahora, vemos todo lo que se asoma aquí es el efecto del embalse nuclear, ¿ya? Y vemos que es bien poco. O sea, en este sector de aquí hay vientos que antes no estaban. En este sectorcito de acá, muy poco por este otro lado. Fíjense arriba, la flecha indica 5 metros por segundo solamente. O sea, son vientos. O sea, la intensidad del viento casi, o sea, ha habido un cambio, pero no muy grande. Y está muy acotado a lo que tenemos en el sector del embalse. Y en la noche, a las 4 de la mañana, en verano, el viento va en la otra dirección, el embalse con agüita, y repetimos el experimento de ver una vez el embalse con agua y una vez el embalse sin agua, hacer la resta, y qué es lo que nos queda. Y aquí vemos que sí hay una influencia más grande. En la noche, entonces, pasan cosas que antes no pasaban aquí, en ese sector, que es el más cercano a la costa. También aquí y acá.
no es tan importante porque, digamos, la velocidad del viento no es tan grandota. Donde se ve una gran diferencia, porque esto también se refiere a las temperaturas. En verano, a las 13 horas, la línea del embalse es aquí, va aquí. El embalse está más o menos a los 510. Y vemos entonces, estas son temperaturas Kelvin, que parten de -6, los colores azules, a -0.5, el color rojo. Que hay un efecto que va más allá del embalse, ¿ya? Que se extiende en esta dirección. A esa hora el viento va en esa dirección, y por lo tanto, si ustedes miran, sí, igual desde el punto de vista de cuántos kilómetros abarca, no es mayormente significativo. La humedad relativa está básicamente en las cercanías del embalse. Esta humedad que viene aquí no es del embalse, esta viene del Océano Pacífico, ¿no? Y quisimos hacer las simulaciones porque en algún momento la gente del Comodoro nos preguntó si le iba a afectar el embalse respecto a la humedad que podría haber en la atmósfera para la visibilidad del observatorio, que está relativamente cerca, digamos, en la punta del cerro ahí. Y vemos, la línea roja indica sin agua el embalse, y la línea negra es con agua. Esto está ubicado en un punto del embalse y lo estamos haciendo correr durante todo el día, la temperatura potencial, y ustedes ven que durante cierto momento, obviamente, hay una gran diferencia, y una la que tiene agua y la otra que no tiene, pero esto llega aquí por la altura del embalse, que son 500 y tanto, y si ustedes se fijan, no pasa mucho más allá de unos 800 metros la separación entre las dos curvas. Y análogo es lo que pasa para la humedad relativa. También en la línea roja corresponde a la humedad relativa sin agua del embalse, y la otra con. Así, aquí si se fijaron, en algún momento se abrió un poquitito más, pero es pequeño realmente el monto que afecta a la cuestión. Bien, y por lo tanto las conclusiones de la modelación era que hay una modificación en los campos de viento, pero eso afecta más o menos a unos 4 kilómetros en la dirección del viento. Y en las noches de verano el efecto es mayor que en las noches de invierno. La extensión vertical, ya vimos recién, no alcanza, no llega más allá de 300 metros sobre el nivel del embalse, sobre el nivel del suelo. Y la temperatura, eso sí, que hay un enfriamiento que se extiende hasta más o menos 4 kilómetros, valle arriba. Y en la noche, ¿no? el embalse prácticamente no afecta la temperatura del entorno, pero sí se forma evaporación durante la noche, y por lo tanto hay un cierto transporte de humedad valle abajo, fundamentalmente en invierno. Y si uno se va bien tempranito en la mañana al valle, puede encontrarse con eso, que rápidamente desaparece. Esa imagen tiene que haber sido tomada a las 6 de la mañana cuando se fue la aquí. Entonces hay algo de neblina, pero se deshace rápidamente, y eso sería todo. ¿Lo dejamos hasta aquí o el pitching tool más? Bueno, ya, el pitching tool más. Bueno, ya nos olvidamos, o sea, hasta ahí llegamos con la modelación, y nos había llamado la atención, o sea, el hecho es, ¿qué otra cosa podría estar afectando el valle? ¿Por qué la gente seguía insistiendo en que habían cambios que ellos llamaban climáticos? Y la pregunta que hicieron los colegas era, bueno, ¿qué se sabía de la evapotranspiración? Y resulta que efectivamente aquí en Chile, en general, la evapotranspiración, la evaporación se mide con unos aparatos de como unos pedazos de tambores de 200 litros que le cortan una parte, las llenan de agua y le ponen una regla, y en la noche miden cuánto bajó, ¿ya? Entonces eso es la evaporación o evaporación potencial, ¿ya? No es la real. Y con eso se maneja toda la gente en la parte agrícola. Y nosotros aprovechamos de una de las campañas, dijimos, vamos a medir
trajeron unos equipos maravillosos los alemanes que son capaces de medir los flujos de vapor de agua desde el suelo, desde las plantas, y lo pusimos uno en esto que se llama Quebrada San Carlos, donde no hay ni una pizca de agua cerca, no hay riego, no hay ni un chorrillo ni nada, una vegetación autóctona. Y esta la pusimos en el recinto de línea, prácticamente al medio de un parronal, con riego artificial. Este es el famoso aparatito, son toda una maravilla, y lo que se obtuvo es bien impresionante, que los cultivos en secano, con vegetación natural, si uno multiplica al año, digamos, las mediciones que obtuvimos, 65 milímetros de agua vuelven a la atmósfera. Y en ese sector cae más o menos 100, o sea, el 65% vuelve a la atmósfera. En cambio, en los cultivos bajo riego tipo parronal, son 755 milímetros que llegan a la atmósfera, 7.5 veces lo que normalmente cae del cielo. Y bueno, la pregunta era cuánto ha aumentado las áreas de cultivo y bajo riego. En las oficinas públicas y todo no tenemos ninguna respuesta. Me refiero a este tipo de cosas, o sea, aquí tenemos lo que vimos antes, aquí estas son las cosas nuevas que se van produciendo. Esto evapotranspira 65 al año, esto evapotranspira 750, esto que el año pasado evapotranspiraba 65, ahora va a evapotranspirar 7.5 veces, ¿no es cierto? Entonces, y esto va aumentando. Y bueno, la respuesta de alguien de línea era más, por lo menos, del año 99 que se cerraron las compuertas, por lo menos 2.000 hectáreas nuevas, ¿ya? Ahora, no se le puede echar la culpa al embalse Puclaro de eso, ¿ya? El embalse Puclaro está más abajo, ¿ya? Estas hectáreas nuevas, en general, no usan el agua del Puclaro, eso es independiente de eso. Y la conclusión es que seguramente ese efecto es mucho más importante que el del Puclaro mismo. Desafíos futuros. Una de las cosas, bueno, afinar el estudio sobre lo que pasa con la parte agrícola, hacer la modelación ahora para cierto tipo de cuestiones suelos, pero también pensando en cultivos distintos, en que hay grandes diferencias, eso se ha podido medir, hay grandes diferencias entre un cultivo de, no sé, un parronal versus alguna otra cosa, y el tema de la parte, digamos, acelerar más la convergencia o cambiar de discretización. A todo esto, la otra forma, o la otra forma más usual de trabajar con la discretización de las ecuaciones diferenciales parciales que están involucradas son los elementos finitos. Sin embargo, por lo que he leído, igual generan grandes sistemas algebraicos que hay que resolver. Entonces, igual sería interesante hacer un estudio en ese sentido, o proponer algún otro método para lograr disminuir los tiempos CPU, porque no solamente va a ser útil para lo nuestro, porque, insisto, hay muchos problemas, y mucho del tiempo de los grandes computadores y de los grandes centros de cómputo se están yendo en resolver eso. O sea, yo creo que es súper importante. Realmente yo creo que es algo que hay que verlo con más detención. Eso nada más.